lunes 5 de septiembre de 2022. Hoy hemos tenido un día, a pesar de tener el mercado estadounidense cerrado por festivo del Labor Day, pues hemos tenido un día muy ajetreado, hemos tenido noticias sobre todo en el marco del tema energético, hemos tenido ese corte del Nord Stream, que parece ser que Rusia no lo reactivará hasta que las sanciones que tienen impuestas por parte de Europa se retiren. Por otro lado, también hemos tenido reunión de la OPEC y vamos a ver esas decisiones que se han tomado durante la reunión. Luego, con un invitado especial, comentaremos cómo puede afectar todo esto en el tema energético, en el tema de precios, ya sea de la energía o de incluso potenciales acciones del propio sector. Por otro lado, no teníamos Europa cayendo, euro débil, no teníamos sesión americana. Por tanto, vamos un poco a resumir las claves más importantes para las próximas semanas, ya que se acerca, faltan 2 semanas para la fecha del FOMC, esa reunión de septiembre donde la Reserva Federal decidirá si sube 50 o 75 puntos básicos. En principio, lo que vimos ya en el último discurso del Jackson Hole, el último discurso que hubo por parte de Powell, fue un tono restrictivo. Fue un tono donde, Powell se había dado cuenta que en la reunión de julio había sido más tranquilizador su tono, su discurso, y las bolsas habían rebotado fuertemente, haciendo que las condiciones financieras se estuviesen facilitando más que endureciendo, y eso es contraproducente para la Fed. Por tanto, Powell, durante el último speech del Jackson Hole, decidió dejar las cosas claras de nuevo, decidió recalcar que su objetivo primordial por parte de la Fed y del comité es frenar la inflación, es llegar al objetivo del 2%, es que las expectativas de inflación futuras también reduzcan a ese objetivo, y hasta que no lo consigan, el tono que podemos esperar es restrictivo y la trayectoria que podemos suponer son subidas de tipos que van a seguir manteniendo por lo menos la fuerza del dólar y que van a seguir restringiendo poquito a poco las condiciones financieras en Estados Unidos. Dicho esto, tenemos en pantalla ahora mismo el gráfico SP500 y simplemente, aunque no hayamos tenido sesión durante el día de hoy, pues podemos ver que estamos en una zona importante. No sé si podemos poner este gráfico en pantalla para que se vea bien ahora mismo. Y pues tenemos, muchas gracias, tenemos ahora mismo el índice que está tocando el FIBO de 23,60%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si trazamos, en el índice SP500, si trazamos todo este retroceso desde el máximo, que eso ya podemos saber que es un máximo porque es el máximo que hicieron las bolsas en el SP500 más o menos a principios de 2022, y por ahora el mínimo que hemos visto durante este año, que todavía falta confirmar si es el mínimo del año, no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal, por tanto no sabemos si habrá un mínimo todavía más bajo o no, pero si cogemos este mínimo y trazamos ese retroceso, pues llegó un momento en el que tras esa reunión de julio de la Fed y tras ver un CPI desacelerando, pues llegamos al nivel de recuperar el 50% de la caída, lo cual fue un tono muy positivo para los alcistas, fue un argumento muy positivo para los alcistas, donde se decía que normalmente cuando retrocedes, recuperas el 50% de la caída, ahí empieza un nuevo mercado alcista, pero no fue así. La verdad es que poco después nos topamos con esa media de 200 y hay una frase muy buena para los analistas técnicos que dice que es que nada bueno ocurre por debajo de la media de 200, y ahí justamente es donde se rechazó, que coincide con esa tendencia bajista, y poco a poco nos fuimos otra vez a la baja. Primer soporte intentando mantener la media de 50 y luego esa media no aguantó para nada y nos fuimos al soporte el jueves pasado, donde veíamos ese 23,60%, y el viernes pues una vela fea, pero por ahora aguanta ese soporte. Ese soporte coincide además con una especie de tendencia alcista que poco a poco se está introduciendo, pero que veremos si aguanta. Es una tendencia que todavía es débil y que podría empezar a perder. En caso de empezar a perder esta zona donde el índice buscó soporte la semana pasada, pues nos podríamos ir a los 3.750 puntos o incluso volver a los mínimos del año y ver ahí qué ocurre y ver ahí si los aguanta o incluso volvemos a hacer unos mínimos todavía más bajos. Sea como sea, estas son las zonas importantes. Primero ese 23,60 que coincide con los 3.900 aproximadamente, luego los 3.750 y por último los 3.630 que serían los mínimos del año. En caso de seguir hacia arriba, pues volveríamos a tener resistencias en lo que es la media de 200, que más o menos podríamos tocar en los 4.150 puntos aproximadamente. Sea como sea, falta decisión, falta dirección durante esta semana que iremos viendo, iremos actualizando en el programa. Lo que sí que podemos mirar y adelantarnos es ver cómo lo han hecho los activos de riesgo. Los activos de riesgo, para mí y en mi opinión, son los activos que marcan la trayectoria y el apetito
por esa inversión en los mercados. Cuando vemos que estos activos de riesgo empiezan a hacerlo mal, pues vemos una especie que podemos denominar de de-risking, de salida de riesgo por parte de los inversores. Los inversores prefieren salir del riesgo porque saben que las situaciones van a empeorar y, por tanto, prefieren meterse en activos más refugio, más conservadores, más reales y salir de activos de alto riesgo. Si vemos algunos activos de alto riesgo rápidos que podemos analizar, bueno, pues tenemos los bonos de baja calidad crediticia, como son los High Yield Bonds. En este caso podemos mirar el ETF HYG, que hace referencia a estos bonos de baja calidad crediticia que otorgan una mayor TIR en este sentido. Y pues como vemos, sí que habían acompañado ese impulso, incluso adelantándose al mercado, pero luego han empezado a corregir fuertemente, ahora mismo por debajo de medias. En caso de que viésemos debilidad en este activo de riesgo y empezásemos a ver mayores caídas, pues obviamente esto supondría mayor salida de riesgo por parte de los inversores y, por tanto, menor apetito, y podríamos esperar más caídas en los índices. El ETF de IPOs, que compone, es el ETF Renaissance, que compone las empresas IPOs, recientes IPOs que han salido a bolsa. Bueno, pues lo mismo. Normalmente hemos tenido unas IPOs este año que han sido categorizadas por ser empresas que han salido a una valoración muy alta, muy absurda, y que sobre todo eran del sector tecnológico, sector más de crecimiento, sector más software, etc. Bueno, pues ahora mismo salida de riesgo por parte de esos activos y, como vemos, caída en este ETF. Otro ETF que podemos mirar es el Vanguard Growth, que compone las empresas del SP500 que componen una categoría de crecimiento, de growth, que involucra Vanguard en este ETF, y como vemos también perdiendo fuerza, perdiendo medias, así que sería importante ver que estos activos de riesgo empiezan a recuperar antes de exponerse a los mercados o de creer que los índices van a empezar a hacerlo bien. Necesitan los activos de riesgo primero demostrar mayor fortaleza. Otro activo de riesgo podríamos mirar el Bitcoin, o incluso podríamos mirar las acciones high beta versus low beta, alta volatilidad versus baja volatilidad, que como vemos otra vez el ratio a la baja. Sea como sea, empezamos un mes que en principio es un mes complicado. Si nos situamos en la estacionalidad, esto lo dimos un poquito por encima en el programa del jueves, pero me apetecía recalcar un poco sobre ello. Si miramos la estacionalidad, tenemos dos cosas que aparecen ahora. Lo primero, tenemos el mes de septiembre, y lo segundo, tenemos elecciones midterm, elecciones de medio mandato para el mes de noviembre, para la fecha de noviembre. Por otra parte, estamos en un año complejo, no es un año donde todos los midterms no han sido iguales. Obviamente, cada año ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. En este año podemos decir que los catalizadores son más bien negativos, ya que tenemos una Reserva Federal restrictiva, tenemos un dólar muy alto, tenemos unos índices cayendo, una salida de riesgo, como acabamos de ver en los mercados, en los activos financieros. Por tanto, estamos en un año de midterm un poco más comprometido y la estacionalidad a lo mejor no es igual que en el resto de años. Pero si nos basamos en la media y miramos este gráfico que representa la media por mes de retorno en el SP500 en todos los años en los que hay este tipo de elecciones, en los que hay estas elecciones de medio mandato, estas elecciones de midterm, podemos ver que normalmente es un año que de enero a septiembre se mantiene lateral o incluso negativo. Por tanto, algo que estamos cumpliendo este año, estamos viendo bajadas en los índices hasta por lo menos la fecha de ahora de septiembre. Quién sabe lo que ocurrirá a finales de año. En principio, en años de midterm, el mercado tiende a ser más positivo en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero fíjense que suele ser muy negativo en el mes de septiembre, justo antes de tener esos mejores meses, los años de midterm, pues suelen tener un mes anterior, que es el de septiembre, que es muy negativo, en torno a una media de menos 1,14%, este año podría ser más por los catalizadores que hemos comentado, y con un 47,8% únicamente de meses en positivo. Esto es en años de midterm. Si nos fijamos en los años generales, en todos los años del SP500, desde el 64 hasta el 2021, esta tabla es muy práctica porque nos da esta estacionalidad, nos da la desviación estándar, nos da la mejor rentabilidad y la peor rentabilidad. Por tanto, si quieren sacar captura de esta tabla y guardarla, pues me parece muy útil, porque tenemos toda la información aquí recopilada desde el 64, una tabla por top-down charts y Refinitiv. Como vemos, la rentabilidad media en general los meses de septiembre es negativa, y únicamente un 47% de las ocasiones hay un retorno positivo. Por tanto, la mayor probabilidad está en un retorno negativo con un retorno medio de menos 0,5%, con un mejor mes del 9% y un peor mes que podría ir hasta el menos 12%. ¿De acuerdo? Y una desviación estándar del 4,3%. También, por otro lado, tenemos algo que no suele ocurrir todos los años. Normalmente el inversor ha estado protegido por una diversificación general en las últimas décadas. Si hacíamos una cartera tradicional 60-40, como podemos ver desde prácticamente
el año, vamos a decir, a partir de después de la crisis de 2001, vamos a decir que a partir del año 2003, más o menos, este estilo de cartera ha sido un estilo de cartera que ha proporcionado rentabilidad a la par que diversificación y protección para el inversor. ¿Por qué? Porque se basaba en meter el 60% de la cartera en acciones, en equities, y el 40% en bonos. En este sentido, cuando las acciones caían, cuando el mercado buscaba protección y salía del riesgo, había una subida, obteníamos una rentabilidad en esa subida del precio de los bonos. Ahora bien, este año estamos teniendo algo curioso, y es que por la alta inflación hace que tengamos una correlación que normalmente no veíamos en los últimos años de la renta variable y la renta fija. Eso hace que estas carteras estén ahora mismo, y era una noticia principal porque creo que es noticia importante, que sea el peor año para la cartera 60-40 desde el 1976. No estamos hablando del 2000, no estamos hablando de la última década, estamos hablando que es el peor año para la cartera 60-40 desde el 1976. Y hay que entender que esto tiene un componente importante, y es que muchos fondos o muchos fondos de pensiones, etc., tienen este tipo de carteras, este tipo de diversificación. Por tanto, podemos un poco ver el sufrimiento que puede haber detrás y las consecuencias negativas de todo ello. Dicho esto está en términos nominales. Ahora mismo esta cartera con una rentabilidad anual en lo que va de año 2022 hasta agosto del menos 13,99 en términos nominales. Si encima le restamos la inflación, pues nos vamos a rentabilidades del menos 20%, ¿no? Por tanto, un año complicado para la cartera 60-40. Veremos si poco a poco esa descorrelación entre renta fija y renta variable empieza a volver y vuelve a buscar protección para el inversor. Por otro lado, la probabilidad de la reunión de septiembre sigue en 75 puntos básicos. Seguimos un 60% ahora mismo a día de hoy. Pueden ustedes verlo en el Fed Watch Tool, pueden acceder a esta herramienta y verlo en tiempo real, con 15 minutos de retraso. Pues ahora mismo en el 60% la probabilidad de 75 puntos para septiembre. Este jueves tenemos discurso de Powell. Será el último discurso, el prediscurso a la subida de tipos de septiembre, de esa reunión del FOMC que tenemos dentro de 2 semanas, y podremos ver un poco de claridad. En mi opinión, yo creo que Powell va a mantener la misma narrativa que mantuvo en el Jackson Hole. Creo que no sirve de nada ahora mismo cambiar de narrativa. Tenían un objetivo, fueron a por él. Consiguieron generar ese efecto en los mercados, ese efecto de miedo, ese efecto restrictivo, tanto subida del dólar como subida de los intereses por parte del mercado, e incluso la probabilidad que ya se forzase a 75 puntos básicos. Entonces, la Fed ahora mismo tiene las cartas sobre su mano para poder subir esos 75 puntos básicos en septiembre, y no tendría mucho sentido recular ahora, justo cuando encima en noviembre hay elecciones midterm y a lo mejor para esa reunión sí que quieren tranquilizarse un poco. Entonces necesitan aprovechar ahora para subir esos tipos, para luego, si necesitan relajar para no influir en las elecciones, poder hacerlo. Por otro lado, el modelo GDP Now es un modelo que publica la Fed de Atlanta, es un modelo que hemos seguido mucho antes de la publicación del PIB del segundo trimestre. Recordemos que además acertó en esa publicación del PIB del segundo trimestre porque dio un panorama negativo, dando por hecho que llevan a ser 2 trimestres consecutivos de recesión, de bajada, de desaceleración en el PIB, y ahora pues publica su estimado para el tercer trimestre. El GDP Now de Atlanta ahora mismo estima un más 2,6% para el tercer trimestre de 2022. Veremos si se cumple, y no olvidemos que este modelo va poco a poco actualizando a medida que nos acercamos a la fecha de ese dato del PIB. Lo que